Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir vivieron un momento crucial en su relación. Afra finalmente conoció a la madre de Mert. Lo que sucedió durante ese primer encuentro dejó a todos con la boca abierta y se convirtió en el tema más comentado del mundo del espectáculo turco. ¿Qué dijo la madre de Mert? ¿Cómo reaccionó Afra? No te lo pierdas. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los rumores sobre una posible presentación formal de Afra ante la madre de Mert empezaron a circular. La pareja, que ha mantenido una relación muy comentada por su química dentro y fuera de pantalla, decidió dar un paso más. Aunque Afra ha sido muy reservada con su vida privada, esta vez las cámaras no pudieron evitar captar los detalles. La cita se organizó en un restaurante elegante en el barrio de Nianta, uno de los lugares favoritos de las celebridades en Estambul. A las 19 horas, Mert llegó primero junto a su madre, la señora Selma Demir, una mujer conocida por su carácter tradicional y exigente. Afra llegó poco después, vestida de manera sencilla pero elegante, con un vestido azul que resaltaba su naturalidad. Desde el primer momento, la tensión en la mesa era evidente. Aunque ambos son figuras públicas, este era un momento íntimo, y los gestos, miradas y palabras fueron observados con lupa. Según testigos del lugar, Afra fue muy educada y sonriente, intentando romper el hielo con comentarios suaves. Es un honor para mí conocerla, señora Selma, dijo Afra al tomar asiento. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta directa de la madre de Mert: espero que no seas solo una actriz bonita. Mi hijo necesita una mujer de verdad. Estas palabras, aunque dichas con una sonrisa, causaron un breve silencio en la mesa. Mert, visiblemente incómodo, intentó suavizar la situación diciendo: mamá, Afra es más que una actriz, es una mujer maravillosa que me hace feliz. Afra, demostrando su madurez, mantuvo la calma y respondió: comprendo sus preocupaciones, señora. No es fácil ver a su hijo al lado de alguien como yo. Pero créame, lo respeto y valoro profundamente. La noche continuó con altibajos. Si bien hubo momentos de tensión, también se compartieron anécdotas, sonrisas y hasta risas. Al parecer, hacia el final de la cena, la señora Selma comenzó a mostrar una actitud más abierta. Según una fuente cercana a la pareja, al despedirse, Selma le dijo a Afra: no soy fácil de convencer, pero tienes algo especial. Espero no equivocarme. Afra sonrió con humildad ante esas palabras. Aunque no eran una aceptación total, sí eran una puerta entreabierta que podría, con el tiempo, conducir a una relación más cercana con Selma Demir. Mert respiró aliviado. Sabía que no sería fácil, pero aquella noche marcó un antes y un después. Los días siguientes a este encuentro fueron una verdadera explosión mediática. Las redes sociales se inundaron de comentarios, hashtags y reacciones. El hashtag #Afra conoce a la suegra se convirtió en tendencia en Twitter tanto en Turquía como en algunos países de habla hispana, donde la pareja cuenta con una gran base de fans. Los programas de entretenimiento no tardaron en hacerse eco del evento. Algunos aplaudían la serenidad de Afra ante la actitud fría de Selma, mientras que otros criticaban a la madre de Mert por su franqueza. Sin embargo, un detalle fue unánimemente valorado: la madurez emocional con la que la actriz enfrentó la situación. La revista MacTurk publicó en su portada: Afra, elegancia bajo presión, y acompañó el titular con un análisis del lenguaje corporal durante el encuentro, afirmando que la actriz supo mantener el control incluso cuando se sintió evaluada. Por otro lado, en una entrevista posterior, una amiga de la familia Demir, quien prefirió no revelar su identidad, aseguró que Selma quedó más impresionada de lo que mostró. Mientras tanto, Mert y Afra decidieron no dar declaraciones públicas sobre la cena. Ambos continuaron con sus agendas profesionales, evitando alimentar la especulación, aunque sus apariciones juntos continuaron generando titulares. Durante la gala de los premios Estrella de Oro, donde Afra recibió un galardón por su papel en la serie Luz del Bósforo, Mert la acompañó discretamente. Y al subir al escenario ella dedicó unas palabras que muchos interpretaron como un mensaje indirecto. A veces, el mayor valor está en mantener la calma en medio de las dudas ajenas. Agradezco a quienes confían en mí incluso cuando no tienen razones para hacerlo. Esa frase fue repetida en todos los medios. Para algunos, era un guiño elegante a Selma, para otros, un reflejo del carácter que Afra ha forjado a lo largo de los años, enfrentando críticas, presiones y rumores. Semanas después, Mert fue invitado a un programa de entrevistas nocturno donde, sin mencionar directamente a su madre o a Afra, reflexionó sobre lo que significa estar en una relación bajo el foco público. El amor real se pone a prueba en lo cotidiano. En las cenas con silencio, en las miradas incómodas, en las diferencias de generaciones.
Afra y yo estamos aprendiendo juntos, dijo el actor. Este comentario fue celebrado por los fans como una muestra de apoyo incondicional. Las páginas de fans comenzaron a organizar eventos virtuales, sorteos y campañas para mostrarle a la pareja su respaldo. Incluso surgió una cuenta en Instagram dedicada exclusivamente a momentos cómplices entre Afra y Selma, captados por paparazzis en encuentros posteriores. Uno de estos encuentros fue especialmente llamativo. Afra y Selma fueron vistas juntas saliendo de una tienda de cerámica artesanal en Üsküdar. Según los rumores, Selma le habría regalado a Afra una taza pintada a mano con el símbolo del Nazar Bonku, el ojo turco, como señal de protección y buena suerte. Aunque ninguna de las dos hizo declaraciones, una imagen captada por un fan mostraba a ambas sonriendo, lo que desató una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación o incluso un inicio de complicidad genuina. La historia tomó un giro inesperado cuando, en una entrevista para una revista de estilo de vida, Afra confesó: "Aprendí a no intentar agradar a todos. Pero también entendí que hay batallas que vale la pena luchar con ternura. Algunas personas solo necesitan tiempo para verte con el corazón, no con los prejuicios". Estas palabras, cargadas de sabiduría emocional, resonaron con fuerza. En muchos sentidos, Afra se convirtió no solo en una actriz admirada, sino en un modelo de empatía y resiliencia. Muchos jóvenes comenzaron a compartir sus propias historias sobre suegros difíciles o relaciones familiares complicadas, inspirados por su experiencia. La relación entre Afra y Mert, lejos de tambalearse, se fortaleció. Se los vio más unidos, compartiendo momentos en eventos benéficos y participando en campañas solidarias. Incluso comenzaron a escribir un guión juntos, una comedia romántica inspirada vagamente, según dijeron con humor, en una suegra demasiado sincera. A medida que el tiempo pasó, Selma también fue mostrando una actitud más abierta. En un evento cultural donde fue invitada como parte del jurado de una exposición de arte otomano, fue abordada por un periodista que le preguntó qué pensaba ahora de Afra. Su respuesta, aunque breve, dejó mucho que pensar. "Es una joven que me ha sorprendido. Y eso no es algo que diga todos los días". Con el paso de los meses, se organizó una cena familiar en casa de los Demir para celebrar el cumpleaños de Mert. A diferencia del primer encuentro, esta vez Afra fue recibida con flores y un cálido bienvenida. Según quienes asistieron, la velada fue armoniosa, con risas, música tradicional y hasta un momento en el que Selma y Afra cocinaron juntas un postre típico turco, el kasandibi. Esa imagen, compartida discretamente por un primo de Mert en redes sociales, fue compartida miles de veces. En retrospectiva, lo que comenzó como una cena tensa y cargada de incertidumbre se transformó en una historia de crecimiento emocional, aceptación y puentes tendidos con paciencia. En palabras de Mert, en una entrevista reciente: "A veces, hay que pasar por conversaciones incómodas para llegar a las relaciones auténticas. Afra no solo conquistó mi corazón, también está conquistando a mi madre, paso a paso". ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Afra logró ganarse el corazón de la madre de Mert? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo. Hasta el próximo video.